Hola, muy buenas. Hoy vamos a terminar la historia que empezamos la semana pasada y al comenzar quería preguntarte a ti, para ti, ¿en qué se basa el gozo? O incluso para abrir un poco más la pregunta, ¿qué es gozo? Porque hoy vamos a ver en esta historia unos detalles preciosos, pero también a la vez muy fuertes, que yo creo que en cierta manera para nosotros igual es difícil imaginar, responder de esta forma. Pero para recordar, entonces ya Pablo y Silas ya empezaban, estaban en Filipos y ya empezaban a ir a una reunión de oración que un grupo de mujeres tenía al lado del río, porque no había sinagoga en ese lugar. Y había una chica que venía tras ellos, anunciando todo el camino. Y decía el texto que ella tenía un espíritu y que tenía algunos dueños que ganaban bien de ella. Porque ella, tenía, como dice ahí en el versículo 16, estamos en el capítulo 16, entonces en el versículo 16 aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y habíamos visto todo el tema de esa chica y lo que Pablo hizo ya echar el espíritu. Y después que los dueños de ella, entonces ya se enfadaron. Entonces acusaron a Pablo y a Silas ya de causar problemas ahí en la provincia. Entonces ya que en una provincia romana era algo muy importante mantener la paz. Entonces reciben un castigo, primero de una reacción. Entonces dice, esto no habíamos visto en la iglesia, pero por el vídeo sí habíamos llegado. Entonces en el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, simplemente para recordar, vemos lo que habían experimentado. Solo por el enfado y el egoísmo de los dueños de esa chica, los que ganaban bien de ella, pero habían perdido su ganancia, entonces ya causan este problema. Y vemos que ya, entonces, Pablo y Silas habían recibido ya una experiencia horrible. Entonces ya los magistrados habían ordenado azotarles con varas. Entonces, varias veces. Porque dice allí, después de haberles azotado mucho. Después fueron ya enviados a la cárcel, ya por su castigo, y entonces ya están metidos en el lugar más seguro, que está más dentro de todo. Y es importante que la cárcel en ese entonces no era como la cárcel hoy. Era un sitio bajo tierra, con barro, con humedad, y ellos están metidos en un cepo que ya era como una viga con agujeros cortados y los pies metidos dentro para que sus piernas no se podían mover. Entonces, claro, los pies en un lado y ya la pierna metida. Entonces, no podían ni levantarse ni moverse. Entonces, tenían que mantenerse en el mismo sitio todo el tiempo. Entonces, podemos imaginar, o igual es difícil imaginar, este contexto donde nosotros nos encontramos en el texto de hoy.
Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué harías? Porque ellos están ahí ya en su cuerpo, con las heridas de las varas, están ahí metidos en este cepo, ya que también, entonces ya eso causaría problemas con los músculos porque no te puedes mover. Y ya, entonces ya es una imagen fuerte. Entonces, si tú estuvieras ahí, en ese contexto, ¿qué harías? Y Dios nos ha dado la respuesta para ellos dos. Dice en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Casi podemos parar solo ahí para pensar en esta realidad. Que ellos están ahí ya no pensando en sus derechos o ya clamando diciendo, mira, estos merecen. No están reaccionando así. Entonces dice que están orando, están ya hablando con Dios. Y después cantaban himnos o alabanzas, están alabando a Dios. Es importante esa preposición porque no están cantando sobre Dios, no están hablando sobre lo que saben de Dios, están alabando a Dios. Entonces, claro, ahí alabar a Dios no es maldecir, no es quejarse, están levantando el nombre de Dios ahí en la cárcel. Y no solo ahí en la cárcel, pero ahí en la cárcel en el cepo. No solo ahí en la cárcel y en el cepo, pero ya sus cuerpos sangrando, con heridas, con dolor muy fuerte. Y no solo con todo ese contexto, pero todo injustamente. Como veremos, lo que habían experimentado por ser ciudadanos de Roma, entonces lo que habían experimentado era ilegal, sin un juicio. Entonces, encima de todo, están experimentando una injusticia fuerte. Pero no están ahí, ya, como digo, no están ahí cantando el pobre de mí. No están diciendo, ¿por qué a mí? Dios, ¿dónde estás? No están viviendo eso. A cambio, están alabando a Dios, hablando con Dios. Es algo que llama la atención tanto que todos los otros presos están prestando atención. O sea que ya ellos dos tienen un público que no se puede escapar. Pero están dando un testimonio muy fuerte. Porque ellos conocen a su Dios y saben que sí, ellos están ahí, que Dios tiene un propósito. Entonces, estar ahí proclamando que Dios es bueno y diciéndolo a Dios, que tú eres bueno, gracias que tú eres nuestro Dios, gracias que vives, gracias. Y levantando su nombre, cantando himnos a Él. No simplemente para llenar el tiempo, no para convencerse de que hay algo bueno que vendrá. Realmente están alabando a Dios. Y después dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas de las cadenas y todos se soltaron. Mira, cuando la gente alaba a Dios y a pesar de lo que están experimentando,
Dios muestra su poder, Dios muestra su presencia y cambia corazones, como veremos. Pero mira lo que ha pasado aquí. Es curioso porque vino un terremoto, pero es curioso porque yo vengo de un sitio donde había muchos terremotos. Y entonces yo nunca he visto un terremoto que hace esto, porque es Dios quien interviene. Y usa un terremoto, muestra su poder que es tan grande que ya todas las puertas se abren. Y las cadenas se caen. ¿Puedes imaginar? Y sigue, y entonces dice que entonces ya todos se soltaron, el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacudió la espalda y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Entonces un carcelero entonces hubiera pagado con su vida si los presos se habían escapado. Entonces él se va a quitar la vida de él mismo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Entonces, el carcelero reconoce la mano de Dios. Reconoce que esto no ha sido simplemente un terremoto de la naturaleza. Reconoce que ha sido obra de Dios. Y de tal forma también que los mismos presos, todos aún estaban ahí. Entonces Pablo interviene, también mostrando gracia. Porque este es el mismo carcelero que los tiró ahí, en el lugar central, en el sitio peor de la cárcel, ya con los pies en el cepo. Pero viene y se postra delante de ellos y pregunta. Y ellos contestan, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ya el mensaje llega a toda la casa del carcelero. Entonces, ¿puedes imaginar? ¿Puedes imaginar lo que hubiera pasado si Pablo y Silas hubieran decidido o hubieran dejado las emociones del momento vencerles? Y hubieran elegido estar ahí tristes y quejándose de las injusticias. No tendríamos esta historia, este mensaje del poder de Dios, esta muestra. Pero vemos cómo obró Dios. Y ya el carcelero y toda su casa viene a Dios. Entonces ya creen en el Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor que Pablo comparte con ellos. Y después vemos también un cambio en la vida del carcelero. Dice en el 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Entonces, ellos aún estaban con las heridas abiertas. Entonces, ya después de las varas,
Entonces, pero él responde y sirve. Y después dice, y enseguida se bautizó y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces ya tienen un culto de bautismos ahí grande. Y aún en este momento de medianoche, en la oscuridad, pero celebran. Y después la celebración sigue, dice, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces ya ellos celebran el momento que ya el conocimiento de Dios ha llegado a su hogar, a su familia, a sus vidas. Wow. Entonces, ahí tengo que hacer una parada, un momento. Primero, ¿has tenido un encuentro así con Dios? ¿Has creído en Dios? Porque el mensaje del Evangelio no es esforzarte un poco más, ser mejor persona, y así llegarás poco a poco. No se trata de eso. Se trata de reconocer que necesitamos a un Salvador y que Jesucristo, Dios con nosotros, es el Salvador. Que Él dio su vida para vencer el poder del pecado, para poder ofrecernos su justicia y lavarnos de toda maldad y poder perdonarnos y restaurarnos. Pero tenemos que recibirlo de la misma forma del carcelero y su familia. Entonces ellos celebran ya este hecho, este momento de haber creído a Dios. Entonces la pregunta es, ¿has creído a Dios? Porque cambiará tu vida. Y bueno, si ya dices que sí, que yo he creído a Dios, la otra pregunta es, ¿qué hacemos cuando lo que nos viene no es justo? Cuando sufrimos, cuando nos tratan mal. Porque en general nosotros no pasamos algo tan fuerte como ellos. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Clamamos a Dios diciendo, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado? En vez de decir, mira Dios, tú das y tú tomas. Tú eres el Dios de la montaña y el Dios de la valle también. Tú siempre eres Dios. Y cuando no entiendo lo que está ocurriendo, sigo proclamando que tú eres el Dios fiel. Eso es lo que ellos hicieron. Y vemos la historia de Pablo, que él sufría mucho, pero él elegía alabar a Dios a pesar de las circunstancias, porque entendía que Dios es más y la vida también es más de lo que tenemos aquí. Nosotros como creyentes, como cristianos, siempre debemos estar recordando que nuestro hogar nos espera, que somos peregrinos aquí de paso. Y sí, queremos vivir esta vida y aprovechar del tiempo que Dios nos da, pero es tiempo para conocerle a Él y hacerle conocido. Y bueno, vamos a seguir y leer la última parte de esta historia. Y dice el 35, cuando fue de día, los magistrados, entonces todo eso anterior ya era de noche, pero lo hacía
los bautismos, la celebración, la comida, todo ya celebrando el momento de haber creído a Dios. Entonces, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, es un detalle curioso, que claro, después, entonces, ya los magistrados dicen: «Mira, ahora nosotros hemos tratado el tema, entonces ahora vamos a librarlos». Pero Pablo ya dice: «Mira, no, ellos habían hecho eso públicamente». Entonces, de la misma forma que públicamente nos habían castigado, públicamente tienen que mostrar que somos inocentes. Entonces, eso es la clave, porque si no, si simplemente se desaparecen, entonces, ¿cuál es el mensaje que se envía a la gente? Entonces, que claro, ellos habían hecho algo mal y ya lo pagaron. Pero si los magistrados tienen que ir y ya sacarlos de la cárcel, muestra que ellos se habían equivocado, que eso fue una injusticia. Y bueno, se puede entender eso de dos formas, pero yo creo que aquí Pablo no es que tiene odio o enfado contra ellos, simplemente quiere que sea público que ellos son inocentes. Porque no vemos que ella les echa un sermón, simplemente que ellos vengan y públicamente muestran que somos inocentes. Podía haber hecho mucho más, porque ellos mismos habían roto la ley. Pero no busca lo más, simplemente busca ya la imagen de que ellos se habían equivocado y que Pablo y Silas son inocentes. Y después ellos salen y es interesante porque no salen de la ciudad inmediatamente. Primero van otra vez a la casa de Lidia. Entonces, la primera, la que habíamos visto antes, la que abrió su casa para todos los hermanos. Y entonces, ahí, después de haber visto a los hermanos y consolarlos, entonces ya se fueron para seguir su viaje. Porque tenían que ir a más sitios para llevar el mensaje de Dios. Pero siguen en contacto, como veremos más adelante. Y por eso tenemos la carta, por ejemplo, de Filipenses. Pero es importante ver la actitud de Pablo y de Silas. Esta historia es una historia que llama la atención en todos los sitios donde se lee.
Porque no es reaccionar con lo natural, pero es vivir algo sobrenatural, es vivir reconociendo que tenemos el gozo del Señor, pase lo que pase en nuestro contexto. Porque el gozo no es una emoción. El gozo no es una sensación o un sentir. El gozo no es lo mismo de la felicidad. Porque la felicidad depende de las circunstancias. El gozo no. El gozo está basado en lo que Dios dice, que Él está con nosotros, que Él nos ha dado nombre, que ya somos hijos e hijas suyos. Y entonces, por eso Pablo mismo nos dice cosas muy fuertes sobre cómo debemos vivir el gozo. Pero es importante que reconocer que no depende de lo que ocurre. Y a cambio, es importante reconocer que es una decisión a pesar de las circunstancias. Pablo y Silas tenían mucho para quejarse. Tenían muchos motivos para decir, esto es una injusticia total. ¿Por qué a nosotros? Hemos venido aquí porque Dios nos ha enviado y mira lo que ha permitido que pase. Pero es una decisión de decir, mira, Dios está obrando. Dios nos ha enviado aquí, entonces Dios usará toda esta situación. Entonces ya es una perspectiva de no buscar el porqué, pero buscar cómo Dios obrará a pesar de las circunstancias. Entonces, el gozo es reconocer que tenemos un Dios que está por encima de todo eso. Por eso, por ejemplo, en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Perdón. Y Pablo no para ahí. Dice, otra vez digo, regocijaos. Entonces, quiere dejar el mensaje claro, por eso se repite. Si eres padre o madre o has trabajado con alguien o en una relación, si tú dices algo 2 veces es porque tú quieres que se quede y que sea claro. Y ese versículo, Filipenses 4:4, es lo que Pablo dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si tenemos el privilegio de estar en el Señor, entonces debemos tener gozo. Y después, en 1 de Tesalonicenses 5:15 al 18, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo. Y he parado ahí en media frase, porque igual hay una pregunta que viene a la mente. ¿Por qué? ¿O cómo? Pero es porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a vivir de otra forma, a responder de otra forma, a vivir de tal forma que el mundo no sabe cómo explicar qué pasa en nuestras vidas. Hay una historia que pasó en el año 2004 y entonces esto pasó en los Estados Unidos, pero fue en noviembre de 2004, un grupo de adolescentes usó una tarjeta de crédito robada para comprar un pavo de 20 libras, que son 9 kilos. Luego subieron a un coche y condujeron
por la autopista. Durante el viaje, uno del grupo, un chico, quien entonces tenía 18 años, arrojó el ave fuera del coche contra ya la parte delantera, la parabrisas de un coche que venía hacia ellos. El impacto rompió todos los huesos de la cara de la mujer que estaba conduciendo y ella requirió una cirugía de 10 horas, 3 placas de titanio y una malla de alambre para corregir la órbita del ojo izquierdo. Los adolescentes fueron arrestados pocos después del asalto y varios de ellos aceptaron declarar en contra de él que había lanzado el ave. Entonces, se había enfrentado a 25 años de prisión. Pero la mujer, que ya tenía todos los huesos de su cara rotos, ella intervino en su nombre y trabajó con su abogado para obtener la amnistía. Y ella decía, algunas personas no podían entender por qué yo había hecho esto, pero sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad y quería transmitirlo. Entonces el chico fue condenado a 6 meses de prisión y 5 años de libertad condicional. Entonces, ¿puedes imaginar eso? ¿Entiendes lo que ella hizo? ¿Harías lo mismo? Dios nos ha ofrecido una segunda oportunidad. Pero ¿qué vamos a hacer con los demás? Si Dios de la creación me ha perdonado a mí, debo vivir esa gracia, esa misericordia, y debo perdonar a otros. No guardar rencor, no clamar diciendo, no, que mira lo que me ha hecho a mí, merece lo más alto. No, porque al final, entonces, ¿qué es lo que trae eso? Y dice el artículo que al final del juicio, ella se acercó a este chico de 18 años y él llorando y ella también le abrazó y le dijo a él, te perdono. Y bueno, ella falleció hace un año y medio y en su obituario dice, perdona a alguien hoy. Si Dios te ha perdonado a ti, ¿quién es la persona que tú tienes que perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? Tantas personas llevan toda su vida guardando dolor por algo que alguien le ha hecho. Y Dios vez tras vez dice, mira, elige otro camino. Reconoce el gozo que yo te doy. Reconoce el perdón que te he dado. Reconoce la gracia, lo que tú no mereces que te doy, y la misericordia, lo que mereces que no te doy. Y vive de otra forma. Ahí te animo, si estás en un cárcel, igual no de
de hierro, pero otra forma de cárcel, o estás sufriendo, te animo, busca a Dios, alabarle, porque lo merece. Y Él está contigo, aunque hay momentos que no lo sientes, está ahí y estará allí hasta el final. Al saber que no estamos solos nunca, y que es el Dios de la creación que camina con nosotros y que nos lleva hasta el final. Podemos regocijarnos, podemos vivir con gozo y podemos perdonar y aplicar la gracia de Dios a nuestras relaciones. Te animo a hacerlo. Bendiciones. Y por cualquier necesidad, avísanos. Nosotros nos necesitamos. Espero que Dios te guíe y te bendiga. Hasta muy pronto.